Muy, si es vamos, si es babuga, si es borigue, ¿cuántas veces te tienes que feliz de mundo? Llegar a ti, Danete. Ne correr a llegar a Namne, tiñaga a mi ajite. En calidad de vicepresidenta del 12º Congreso General de la comarca Nové Buglé y Campesino. Producto de larga lucha y sangrienta. Mis padres, mi papá, caminó. Turunje hace como a la jolemba. Habe cuadine le codiga de cuetie. Tirun a buscar Basilio Oti ni nombre. Ya un antire. Basilio Oti crude, camam di crore, tirga con di cuetie. Ma tiene que ni vencer. Bli de pueblo. 1968, ni cualquier tiro batagoni mamá Delia ve, mamá Delia va mensaje ye, no niño que na que se tenía hagra cualquier. Yo sé que tú y sede, cuando te voy a cubiar ni radio sede, esta mamá niña, gale ye que ta, gale tiene que ta ticu no es. Saludo allá, como mujer la admiro. Y reciba un abrazo de parte mía, mamá niña, y de todo su pueblo presente. Una vez cuadita ñere, madre, ¿qué Congreso? ¿Qué dice el Congreso? Ame. El que quiera saber qué piensa el Congreso, o más allá, el que quiere saber qué piensa Alba Pedrol para su pueblo, qué propuesta tenemos para nuestro pueblo, que hemos sido esclavizados por mucho tiempo en manos de los politiqueros. Nos han esclavizado políticamente y económicamente. Hermano de Mamatata, hermano de la comarca Nové, Munguati perdona, porque yo sé que tío va a abrir de metro en Nové, ay hermano bugle nete que ni te cuerga y gare ya, ni a creer ya. No ve tan bonito ni ve que ni cue miri botaba cue ni ba miri botaba cue. Pero ni una añada ye gardi ni da grere net mandare. Tibi abli de mume suliare. Tibi abli de mume porque tengo una propuesta muy grave desde la vicepresidencia como mujer Nové, como madre, como dirigente, para mi pueblo. Si viniera muy matar muy dego, es porque yo sé, ustedes son mi pueblo, ustedes me conocen, yo llevo la sangre que ustedes tienen, somos hermanos, y es por eso, es hora de que nosotros empecemos a tomar decisiones por nuestra comarca. Producto de larga lucha sangrienta, hoy día los líderes que gracias a ellos podemos disfrutar de nuestro territorio todavía libremente ni puedes adquirir en este. En el 1997, políticamente, en ese entonces el presidente Ernesto Pérez Valladares corrió a un compañero que me antecedió.
reconoce, la palabra reconoce. No lo hizo. Ellos no hicieron la comarca para nosotros. ¿Ya creería? Políticamente reconocieron la lucha, lo reglamentaron mediante una ley llamada la Ley 10 de la comarca Nueve Buglé. Pero desde ese entonces nos secuestraron la Ley 10 hasta el sol de hoy. Nos secuestraron la Ley 10. ¿Quiénes? Los partidos políticos, que los dueños son Chuy. Tichicra timo le guañe mayariga no había Chuy ye cuetier. Y los partidos políticos que hoy están de bandera mía ni que se de ta gorra mía ni tu guabdi, tan ni abrazare, tan ni juere. Ta cuino te voy a encuentrar ni ta cuino lo logramos encontrar ni ta ni vigra mí se te encuentrar ni así nos quiere llevar. Sin embargo, gracias a nuestros líderes tenemos una ley y en esa ley está todo, está cómo debe ser la salud dentro de la comarca, está cómo es la vivienda, está la escuela, las universidades y todo está en la Ley 10. ¿Cuántos conocen aquí la Ley 10? ¿Qué se me da cuimunga? ¿Cuántos conocen aquí la Ley 10? ¿Y quién ha escuchado hablar de la Ley 10? Así mismo es. Es por eso, gente como Feliciano Jiménez, gente como en ese entonces diputado Pop Archibald, Irene Gallego, Crescencia Prado, Pop Archibald, Cambio Democrático, Irene Gallego, Partido Popular, Crescencia Prado, PRD. Para mí esos no son diputados que representan a mi persona ni la comarca Nove, son Nove, pero representan a los partidos de nuestros enemigos. Por eso que agarran la Ley 10. Por eso que agarraron la Ley 10 y lo modificaron. Ah, pero hay algo aquí que ustedes tienen que saber. En esa modificación del decreto de la Ley 10, quitaron el artículo de Mamatata que está en el decreto original de la Ley 10. ¿Pero por qué ellos hicieron eso? Cuando el artículo 17 de la Ley 10 dice: el máximo organismo de decisión y expresión es el pueblo en general. Cualquier modificaciones, agregaciones, correcciones que se quiera hacer en esa ley, al pueblo Mave se le tiene que hacer la consulta. Ah, pero ven acá. ¿Sabe por qué hicieron la cosa a espaldas del pueblo y la dirigencia? Sí, pero porque no nos vamos a dejar. Y nunca nos vamos a dejar. Porque ellos no regalaron la comarca. Hace mucho tiempo, más de 500 años, el pueblo indígena vivía de frontera a frontera. En ese entonces, el cacique Urracá, ¿quién lo ha escuchado? El cacique Urracá enfrentó la guerra en manos de los españoles. Vinieron
mataron nuestra gente, violaron a las mujeres, y yo lo digo así porque yo soy mujer. Mataron a los líderes. Se quedaron viviendo en Panamá y después se independizaron con nuestra tierra de Colombia. Nos quitaron toda la tierra. Y hoy día llamado de aquí hasta Panamá. Y en eso entonces viene la lucha. Gracias le doy a los líderes que no están con nosotros y los que me han antecedido llevando los congresos hasta el momento. Yo lo abrazo porque gracias a eso, bien o mal, han mantenido el Congreso y hoy día libremente, como ellos soñaron, podemos hablar hoy día. Hermano, como los políticos saben que nosotros no conocemos nuestra ley, como Congreso tiro bañere muy, como Congreso me atrevo a decirle que la bandera política del pueblo Mabé Buglé y campesinos es la única y es la ley 10. Vuelve, le digo, pero los políticos tradicionales no secuestraron la ley 10. ¿Por qué? En nuestro territorio Mabé Buglé se encuentra el segundo yacimiento de cobre más grande al nivel mundial. Mover en Utotán, Zuliares, Cerro Colorado, allá donde Titanune, Nedrin y Sete. Dremada Ningutaite. Los grandes ríos de las comarcas. Y Dremada, la ley 10. ¿Por qué le estoy diciendo a ustedes esta mañana que el pueblo Mabé Buglé, a un año de las campañas electorales, a un año de elegir un nuevo gobernante, yo me siento triste y estoy preocupada? Y es por eso, en esta mañana, yo tengo una propuesta para ustedes como iglesia, para analizarlo, para debatirlo, para discutirlo. No es que tirañere muy, no, vicepresidenta Unini, no es que hay que echar a mi estado. No, el pueblo es el máximo organismo de expresión y decisión. Tirigare que iba a ser a ti cuánto me da hecho iba a ser ni Gandhi. Entonces por eso ti tienes que negabilitar, hombre. Tengo una preocupación porque de aquí a un año se elige un nuevo gobierno y el pueblo Mabé Buglé tenemos 3 grandes guerras, vamos a decirlo así, con el gobierno que gane. ¿Por qué? Están hablando de Cerro Colorado. Eso es 1. 2. Los proyectos hidroeléctricos y las potabilizadoras dentro de la comarca. 57 ríos concesionados dentro de todo lo que es la comarca Mabé Buglé. Y el tercer enfrentamiento y sangriento que vamos a tener con el gobierno es sobre la ley 10. Nos van a quitar la ley 10. Porque a ellos no les conviene que la población Mabé Buglé tengamos nuestra ley con un régimen especial. Y yo, consciente de que eso no lo regaló, ni lo hizo ellos lo reconocieron.
Entonces en esta mañana yo me atrevo a decirle a ustedes, es hora de que la comarca, conjuntamente con la dirección del Congreso General, y en esta entonces en calidad de vicepresidenta del Congreso General, tenemos que tener una posición ya, mandarle un mensaje a esos partidocracias que no son ni siquiera panameños, extranjeros, vienen a Panamá, hacen un partido político, hacen amigos con los 93 de la comarca, hacen campaña dentro de la comarca, salen como diputados, salen como alcaldes, salen como honorables por corregimiento, y son los que nos han venido dividiendo dentro del Congreso y como un ave bucle. La ley es, cuando le digo a ustedes que tiene todo, es porque tiene todo. La ley tiene sus 3 jurisdicciones. ¿Cuáles son? Región 12.2, región 12.1, aquí donde estamos hablando de la comarca. 12.1, 12.2 Nedrini, 12.3 Codri. Eso está regulado.